Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Opiniones encontradas después del discurso de la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la 78ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la mandataria hondureña expuso los logros de su administración, aseverando que los avances de su gobierno son reconocidos por la comunidad internacional. Sin embargo, algunos puntos que abordó la gobernante, como el cese del bloqueo a Cuba y las sanciones contra Venezuela y Nicaragua, así como el establecimiento de relaciones con la República Popular China, fueron mal calificados por miembros de la oposición. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza. También se debe de eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden a normalizar nuestras relaciones con el país hermano. Igualmente, la presidenta Castro destacó que quienes asesinaron a Morazán son los que se oponen a la ley de justicia tributaria y boicotean la elección del fiscal general de la República para seguir con su actuar impune. Estos asaltantes que secuestraron el Estado hoy conspiran contra mi gobierno, organizados en una alianza de políticos corruptos y de supuesta sociedad civil, con el objetivo de detener las propuestas de cambios estructurales que el pueblo me ordenó en las urnas. Son los mismos que asesinaron a Morazán y hoy se oponen a la aprobación de la ley de justicia tributaria. Boicotean la elección del nuevo fiscal general para perpetuar la impunidad a la que están acostumbrados y entorpecer la llegada de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción e Impunidad, CICI. El respaldo popular ha quedado demostrado con las recientes movilizaciones de la resistencia popular a nivel nacional, con cientos de miles de hombres y mujeres agradecidos que me han manifestado su apoyo por nuestra lucha, por el retorno al Estado de Derecho. En el ámbito internacional, pidió a las naciones del mundo buscar una solución para acabar con la guerra en Ucrania, que considera un hecho en el que están en juego los grandes intereses globales. La guerra de Ucrania debe llegar a su fin. La humanidad entera está obligada a encontrar una vía para alcanzar la paz. No podemos vivir con la amenaza permanente de un conflicto que ponga fin a nuestro planeta. No obstante, algunos analistas lamentan que la mandataria se haya referido a otros temas, pero en ningún momento habló sobre trabajo, empleo, comercio y oportunidades, más sí de golpe de Estado, narcoestado, dictadura y conspiración. Nosotros necesitamos en estos foros internacionales hacer ver a Honduras como una democracia, y no comparto que sigan abogando por países que tienen a sus pueblos sumergidos en una dictadura cruel, que le coartan las libertades con políticas que solo generan miles de pobres, manifestó el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara.
Ex cancilleres catalogaron el discurso en la ONU como más de lo mismo, siendo una repetición del patrón seguido por los presidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En Libertad y Refundación aseguran que la participación de la mandataria en la ONU fue oportuno, ya que abordó fenómenos que ha encontrado en su año y medio de mandato y cómo ha tratado de combatir la corrupción. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. El tema es el discurso de la presidenta ayer en la ONU. Conmigo el abogado Germán Leicelar. Buenos días, abogado. Buenos días, Raúl. Un placer. Siempre un gusto dirigirnos a la nación y poder dialogar y construir los mejores destinos para el país. Gracias. Aquí está conmigo también don Eugenio Sosa, sociólogo y director del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación para participar del análisis del discurso de la presidenta. El director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Kenneth Madrid. Abogado. Buen día, licenciado Valladares. Gracias por la invitación y siempre es un gusto poder estar acá tocando estos temas tan elementales para el país. Don Gilberto Ríos, de Libertad y Refundación. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Un placer nuevamente estar en su foro y también con sus distinguidos invitados. Hoy esperamos tener siempre un debate en profundidad y de altura, por supuesto. ¿Qué le pareció el discurso? ¿Qué piensa del mensaje de la presidenta Castro? Bueno, desmarcándome de todos los comentarios generalizados que se han venido dando, donde han habido muchas reacciones muy negativas, yo siempre trato de ser propositivo. Creo que el discurso en general, por el tipo de foro, tiene algunas directrices, algunos momentos, por ejemplo, hablar de la guerra de Ucrania, de temas internacionales, me parece siempre importante porque son temas que definitivamente afectan al mundo. Sin embargo, la parte que yo siento un poco desconectada con nuestra realidad es el tema de abrir el escenario hablando de un golpe de Estado, hablando de una narcodictadura, hablando de la oposición de las calles, que son temas que de alguna manera ya deberían estar quedando relegados porque sabemos que a nivel interno generan mucha división, generan mucho choque innecesario que no permite al país avanzar en una dirección de unificación. Eso por un lado. Por otro lado, me queda como hondureño el mal sabor de que siento que hay determinada temática internacional, como por ejemplo hablar de Cuba, hablar de Venezuela, hablar de Nicaragua, que parecieran en el contexto general de su discurso más importantes que la misma hondureñidad. No siento que en el contexto general del discurso haya habido una cantidad de señalamientos importantes como hondureños, porque pues es un foro y un espacio internacional muy importante, donde el nombre de Honduras puede aparecer de manera importante y siento que queda relegado a un segundo lugar y que en general cuando estamos utilizando tantos epítetos negativos, que la narcodictadura, que esto, que lo otro, lo que hacemos es poner en mal el nombre del país. Entonces yo reitero, siempre me gusta ser propositivo, no estoy en contra de todas las cosas que se han señalado, creo que hay muchas cosas que son importantes, pero siento que en resumen final se están diciendo de una manera equivocada porque no le dan la prioridad que necesita el país, entre otras cosas, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Tal vez es un tema de estilos, pero cuando ella menciona en cada momento que puede, ordené tal cosa, ordené tal otra, se siente un ámbito de autoritarismo que también es innecesario porque tenemos una división de poderes y una serie de cosas. Entonces, en resumen, y para ceder ya el espacio a los demás y que entremos en una discusión de crecimiento, como bien dijimos todos al inicio, me parece que si bien hay cosas importantes que se dicen, están mal dichas y que al final el nombre de Honduras, en lugar de pasar a una posición positiva,
queda en una posición negativa y en muchos temas de voy a hacer, pero ¿qué se está haciendo cuando sabemos internamente que hay una serie de situaciones que están generando descontento más allá de la politiquería, de necesidades inmediatas que la gente tiene y que en este momento todavía no han sido abordadas apropiadamente? Don Eugenio Sosa, sus comentarios. Sí, mira, Raúl, yo creo que hay que ver lo que ha sido el país en estos foros internacionales y lo que han sido los presidentes. Normalmente nosotros como hondureños, incluso como sociedad, nos hemos acostumbrado o nos acostumbraron de alguna manera en toda una construcción histórica a discursos de presidentes sumisos, de presidentes que van a pedir, porque estamos en una desgracia terrible, ayuda para toda cosa, que es lo que siempre se le reclama. Y a veces, cuando países considerados pequeños, en situaciones como el nuestro, cuando se plantea la necesidad de que el mundo se haga responsable de algunos fenómenos, de algunos procesos, es un cambio, a unos no les parece, pero me parece que es importante, ¿no? No es usual que sean países como los nuestros los que han llamado a las potencias a que piensen sobre la humanidad, la civilización, en temas como Ucrania, ¿no? Si lo hiciera Estados Unidos o otro país estaríamos aplaudiéndolo, ¿no? Porque ese es más o menos una construcción histórica de vasallaje. O decir, por ejemplo, algo que no vi en este discurso, probablemente, recordad que antes estaba el discurso muy cercano, el de Cuba, con el 77 más China, que no se puede desligar, de que el país y el mundo revise el gran problema de los ODS, realmente, poniéndose metas que el 2015, el 2020, y esto tiene que ver con un modelo mundial realmente, tiene que ver con el país, obviamente, varias cosas, pero con un problema mundial de cómo se estructura la economía, de cómo se estructura el sistema mundo, y Naciones Unidas ha venido reiteradamente alargando las fechas, colocando, ahora es 2030, etcétera, pero el mundo sigue enfrentando los grandes problemas de la pobreza, de la desigualdad y de modelos realmente económicos injustos, ¿no? Y probablemente es un tema debatible, pero también un poco qué está pasando más a lo doméstico, si queremos, a lo interno, y es un foro que nosotros no podemos desconocer que muchos de los problemas en los países, también el mundo tiene que ver en cómo trata o respeta los problemas de autodeterminación, y sobre todo países donde en esos foros, y acá Estados Unidos ya tiene una presencia muy fuerte, y también son llamados de atención a apoyar o no apoyar algún tipo de discurso de la oposición. Me parece que en esa línea hay una denuncia. Yo lo que sí, para concluir esta parte, es que es una nueva postura, un nuevo posicionamiento del país en una nueva presidenta mujer, y que tiene esta voz de denuncia y de llamados de atención que generan todo este discurso de ir sumisos, agachados a pedir ayuda, que al final tampoco resolvieron los problemas del país en muchas décadas y hasta siglos ya. Sí, abogado Kenneth, ¿qué piensa usted? Sí, bueno, ¿Se esperaba el discurso así? Yo lo esperaba en otra vía, licenciado Valladares, porque mire, este tema, algo que nos ha caracterizado siempre es tratar de hablar de manera objetiva. Yo lo esperaba en otra línea porque mire, hay aspectos que sí cabe destacar de los que habló la presidenta Castro, y que lo vemos con buenos ojos. Recordemos que hay temas globales que son necesarios abordarlos en una comparecencia de este tipo, y que aquejan a la humanidad, y que es responsabilidad de todos los gobernantes poder pronunciarse sobre ellos. Temas a los cuales se refirió la presidenta Castro, como la guerra en Ucrania, que responsablemente pidió el fin de la guerra. Eso es un deber, digamos, de todos los gobernantes, el pedir que haya paz en la humanidad siempre, y eso creo que fue un mensaje totalmente destacable de la presidenta Castro, y creo que todos debían pronunciarse en ese tema, y ninguno de los mandatarios que asisten a la Asamblea deben dejar ese punto por fuera. Enhorabuena que la presidenta Castro habló sobre ese punto. Creo que son temas totalmente destacables, y también hablan muy bien de la política internacional del país, ¿no? de cómo se están llevando a cabo, cómo está dirigiéndose esa política internacional del país.
Hay otros temas, digamos, a los cuales también creo que la presidenta Castro pudo haberse referido. Los temas de cambio climático, haberlos abordado más profundamente, que son los que aquejan enormemente al mundo. Estamos viendo cómo la Tierra está cambiando, cómo los países industrializados de primer mundo son los que más están dañando al planeta. Y obviamente también creo que era un punto válido que se pudo haber abordado profundamente sobre ese tema, porque los países más pobres somos los que sufrimos ese daño y los que somos más vulnerables estamos teniendo esos impactos. Y creo que, mire, el discurso de la presidenta Castro va enfocado obviamente con la política internacional y es el estilo de cada gobierno, ¿no?, que lo marca. Claro. Y eso pues obviamente uno no lo puede desconocer. Creo que al final, digamos, es respetable, digamos, que ella haya ido a hablar de Cuba, de Venezuela, del caso de Nicaragua, pero tampoco podemos desconocer lo que se vive en Nicaragua, ¿verdad? Lo que se está viviendo en Nicaragua, obviamente, que hay un cierre de espacios cívicos, que prácticamente está aniquilada la oposición. Entonces, eso no se ve, digamos, de manera internacional. Ya hay muchos mandatarios que se han pronunciado sobre ese tema, en el cual ya están pidiendo una apertura en Nicaragua y que realmente se abra esos espacios democráticos. Pero bueno, como lo manifiesto, es el estilo propio y es la línea también ideológica que lleva la presidenta Castro, pero creo que esos espacios también se pudieron haber ocupado, el tiempo del discurso, para otros temas fundamentales que pienso yo que ya ha tenido la presidenta Castro un espacio en el pasado para poner en contexto cómo encontró el país, el tema narcotráfico y el tema de corrupción. Sabemos que son temas en los cuales no vamos a desconocer los temas que aquejaron al país en los años anteriores, pero queríamos ver un discurso más propositivo, ¿verdad? Ver un discurso en el cual la presidenta Castro hablara más de los logros que ha hecho en su gobierno, de los logros que ha tenido tanto a nivel del Poder Ejecutivo, los logros que ha tenido, y fue muy vago lo que se pudo apreciar en algunos aspectos relacionados con la ley de justicia tributaria que mencionó y otros aspectos que más fue una queja internacional de lo doméstico relacionado a otros poderes del Estado, como es el tema con la elección del fiscal general, que aqueja al Congreso Nacional y no al Ejecutivo. Entonces creo que no se vio bien ese mensaje y además creo que, miren, haciendo un análisis eminentemente desde la parte política, yo siento que más pareciese que estamos viendo a la presidenta Castro en campaña que ya siendo la presidenta Castro de los 10 millones de hondureños aproximadamente ya. Porque ahora, mire, nosotros esperamos ver un discurso más conciliador. Mire, en este país sabemos que siempre han habido clases corruptas, siempre han habido clases con poderes fácticos que muchos no andan en el camino adecuado y correcto, sino que andan al margen de la ley. Pero al final la presidenta Castro es la presidenta de todos los hondureños, ¿verdad? Aquí hay personas que siempre han andado fuera del redil, pero obviamente que somos más los que andamos en la línea correcta y esperamos un discurso más conciliador, un discurso que uniera más a la familia hondureña y que no genere más esa reacción de polarización y que al final una más a la familia hondureña y que no aparte a unos y solo incluya a otros y que en alguna medida estamos viendo que, mire, este tipo de acciones de descalificar a ciertos sectores del país, quizá es lo que nos tiene ahora en algún tipo de circunstancia en la cual no hay elección del fiscal, no hay diálogo, no hay pactos políticos, no hay otro tipo de circunstancias donde no se llega a consensos, porque se habla más del país. Y para finalizar, quizá otros temas van a ir surgiendo de la plática que tengamos acá en el transcurso del programa. Mire, yo no sé si será acertado o no tener esta política internacional de apoyo a un bloque de países, y al final sabemos que ese bloque de países no está alineado con Estados Unidos y nos estamos reuniendo con ellos pidiéndole que nos incluya en la cuenta del milenio, que nos apoye en el programa Umbral
y sabemos que los directivos de la cuenta de Desafío del Milenio son algunos senadores, otras personas que son totalmente dirigidos entre ese camino. Entonces, a veces no sé si habrá el equilibrio necesario que necesitamos, pero bueno, yo respeto ese tema. La presidenta Castro sabrá mejor cómo tiene alineados sus objetivos y sus directrices bajo esa circunstancia, pero quizá desde este punto de vista, quizás domésticamente, no vemos que realmente haya ese equilibrio y esa congruencia. Sí, don Gilberto, ¿para usted? Sí, bueno, obviamente para mí es un discurso, es una pieza, ¿verdad?, completa. De hecho, nuestro análisis, digamos, como gobierno de las múltiples dificultades, tanto internas como de contexto regional, como de contexto global, creo que están expresadas de manera muy clara en ese discurso. Es decir, si nos manifestamos por el tema, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, bueno, evidentemente es porque hay una influencia bastante negativa a partir de esa guerra en términos de lo que es la economía mundial, el encarecimiento de los energéticos, bueno, todo lo que es el tema de las rutas de distribución a nivel mundial, de abastecimiento, todo eso ha cambiado con la guerra y evidentemente eso ha tenido un impacto negativo con el mundo. El llamado de la presidenta Xiomara a la paz es un llamado por el desarrollo del planeta, pues por no más estancamiento económico, ni mucho menos recesión. ¿Quiénes están llevando a cabo esta guerra? Bueno, tiene nombre y apellido, ¿verdad? Principalmente Estados Unidos, ¿no?, y sus intereses mezquinos, y también Europa. Ambas regiones en una abierta crisis económica. Europa en una recesión abierta, Estados Unidos en una recesión velada, que además tiene un impacto directo también con nuestra economía. En el caso de la mención de Cuba, Venezuela y Nicaragua, bueno, tanto Nicaragua, con el que compartimos una gran frontera, como Cuba, que es el país, bueno, nosotros somos el país de Centroamérica geográficamente más cercanos a Cuba, y que en el siglo XIX además fue uno de los países con el que más tuvimos comercio también. A nosotros nos interesa que Cuba no tenga un bloqueo económico comercial, y aquí no hay razones, pues se pueden aludir a razones ideológicas, ¿no?, o de solidaridad porque somos países de izquierda, pero en general a nosotros nos interesa que los pueblos de Latinoamérica no vivan bajo la agresión económica o sanciones o bloqueos por parte de la potencia del norte. Yo también creo que lo que dice la presidenta Xiomara al decir que en esta misma asamblea, dice, se vota todos los años, desde hace 30 años, porque se derogue, porque se vote, porque se elimine el bloqueo a Cuba, es también un decir, bueno, aquí no pasa nada, pues venimos a plantear los problemas del mundo, la gran mayoría de los países expresa una voluntad y simplemente no es atendida, y no es atendida porque existe una voluntad imperial, ¿verdad?, de mantener relaciones de dominación con el resto de los países del mundo por parte de Estados Unidos. Esas relaciones de dominación son las que le dan a la posibilidad a Estados Unidos de tener un mercado mundial arbitrado por el dólar, por el papel moneda, por su propia decisión de la economía, pues, en el mundo. Y nosotros utilizamos esa divisa, desgraciadamente, hay que decirlo, bajo los términos que esa divisa impone al mundo. Es decir, la inflación mundial, por ejemplo, ahora está muy signada por el tema del dólar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de crítica en profundidad, de observaciones en profundidad, no tienen que ver estrictamente con que es que nosotros somos de izquierda, entonces vamos a defender a los países de izquierda. No, es que también las razones de esas agresiones económicas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua son porque se aproximaron a políticas de independencia. Bueno, en el caso de Cuba, después de la Revolución Cubana, marcaron una fuerte independencia en toda América Latina, y a nosotros también nos da temor que en la medida que vayamos ejerciendo soberanía sobre la economía, que en la medida que vayamos ejerciendo soberanía sobre la política, vengan también sanciones contra nosotros. Miren las razones de las agresiones económicas. Esas sí son de carácter meramente económico. No es cierto que Estados Unidos está peleando por la libertad del pueblo venezolano. Eso es falso, ¿verdad? Eso es mentira. Eso no existe en la historia de Estados Unidos, la intervención norteamericana para la liberación de un pueblo. No hay un solo ejemplo de que eso haya ocurrido en el mundo. Entonces, esa razón de que el contexto sea descrito de esa forma y observado y criticado de esa manera en el discurso de la presidenta Xiomara tiene que ver con una concepción global de los principales atavíos o los principales bloqueos o los principales fronteras, digamos, que estamos enfrentando ahora mismo para poder desarrollar el país. Luego está el tema interno, ¿verdad? ¿Cómo no mencionar la composición del BOC, por ejemplo?
que es básicamente los mismos delincuentes que dieron el golpe de Estado, los mismos, ¿verdad? Sectores económicos y políticos, ¿verdad? De la élite hondureña, que mantuvieron además al pueblo sometido al saqueo y de la narcodictadura, que vinculó al Estado de Honduras con el narcotráfico, que vinculó también al narcotráfico con todos los sectores financieros del país o con los principales sectores financieros del país, y que todo eso no es todavía una razón vigente, no es por una razón de campaña, sino que es una razón vigente por la que el país no puede salir adelante. ¿Qué otro tema ha mencionado? Bueno, el tema de del fiscal general, ¿verdad? Es otro gran problema. Hay muchos elementos con los que el gobierno, a pesar de que no le corresponda a la presidenta Xiomara la elección del fiscal, ella como Poder Ejecutivo detecta que uno de los problemas, de lo que más nos impide a nosotros avanzar es la lucha contra la corrupción y la impunidad en este país. En este país todavía tenemos 100% de impunidad de los asesinatos políticos de los años 80. Estamos hablando de más de 40 años de impunidad, y aquellos mismos que cometieron crímenes hace 40 años que sobrevivieron después para el año 2009 son los que cometieron también crímenes con el golpe de Estado a partir de esa fecha y durante la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Entonces, como les decía, para mí el discurso tiene una relación integral con todos los fenómenos que están frenando la posibilidad del desarrollo del país, y para un ejercicio de honestidad también la presidenta también describe a todo momento, aún a este momento, 1 año o 6 meses, o sea 18, 19 meses después de haber tomado el poder, ¿verdad?, cómo esas mismas razones siguen impidiendo que el Estado hondureño avance, ¿no? Se describe con números a todo momento, se describe desde el punto de vista financiero, se describe desde el punto de vista económico, se describe desde el punto de vista político, cuál es la situación del país. Y bueno, algunos oídos receptivos atienden, otros estigmatizan, ¿no? Es que son de izquierda, es que es una mujer, es que quien manda es Mel, y toda esa campaña, ¿no?, que es que desfigura, pues, que desnaturaliza el análisis, que desnaturaliza la crítica y que no da en la esencia el problema. Tenemos una élite económica perversa en el país, vinculada al crimen organizado, al narcotráfico y al capital transnacional perverso, ¿verdad?, que mantiene al país subdesarrollado. Entonces yo sí lo considero, como les digo, un discurso integral y que aporta luces sobre hacia dónde tenemos que seguir apuntando la política nacional e internacional. Y por último quiero decir, me parece muy valioso que la presidenta, viniendo de Cuba, después de la reunión de los 77 países no alineados más China, o sea 78 países reunidos y representados en Cuba, y luego estar en Nueva York, luego de haber venido de China, de haber estado en Europa, de tener buenas relaciones con Sudamérica en general, no con países en particular, sino con toda Sudamérica, demuestra el multilateralismo del que habló la presidenta Xiomara cuando habló de tomar el poder en este país, de tener una visión amplia de todas las relaciones que tiene que tener Honduras para favorecer la política nacional. Así que yo creo que de eso tenemos que estar muy orgullosos, y creo que eso nos puede servir para entender, ese discurso nos puede servir muy bien para entender la coyuntura política que enfrenta el país. Continuamos, aquí hay dos posiciones. Germán, ¿qué piensa de los comentarios tanto de don Gilberto como de don Eugenio Sosa? Bien, primero que nada, pues yo quiero decir que honestamente y en total transparencia, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo reitero, yo creo que el tema no es que haya dicho cosas fuera de lugar, sino que a mi criterio se dijeron de una forma donde el protagonismo que debería tener el país pasa a un segundo plano, y posiblemente es un tema de perspectiva. Por supuesto, Eugenio, la libre autodeterminación de los pueblos, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con eso? Eso es algo que debe pasar más allá de ideologías. Claro. Yo estoy en total desacuerdo de que Cuba haya sido tratado de la manera que ha sido tratado. Sin duda que eso es un punto que hay que destacar. El tema de Ucrania, por supuesto, sabemos que nos afecta en tema de combustibles, en tema de el asunto del medio ambiente, en el tema de los insumos para la agricultura, etcétera, de cosas, inflación que vienen derivadas de todo eso. Por supuesto que los temas hay que mencionarlos. Lo que yo decía, por si acaso no me di a entender, es que me parece que señalar eso, poniendo la figura de Honduras de una manera positiva
e indicando pues cuál es la afectación que todos esos temas nos hacen como un país que necesita insumos de un país de esa naturaleza, etc. Creo que ese es el espacio que faltó destacar, porque siento que el discurso queda vacío porque se dicen un montón de cosas que son de orden mundial, que el mundo las conoce, pero no posicionamos a Honduras, que eso es lo que el mundo no conoce, y ese es el tema que yo siento que no se hizo. Por otro lado, con todo el respeto, me da la impresión de que parece un discurso de campaña. Y entonces no creo que sea el foro adecuado para manejar un tema de campaña. Es el foro adecuado, repito, para posicionar al país. Y, Eugenio, aquí por lo que tú dijiste, yo creo que no se trata de que nuestra presidente llegara al foro a pedir. No, yo creo que no. Se trata de que diga, miren, vaya, no quiero comparar, pero vaya, lo que dijo Bukele o la esposa de Bukele en ese espacio, sentí yo que era más propositivo porque era hablar bien del Salvador, decir El Salvador tiene estas oportunidades, vengan al Salvador, es invitar al Salvador. Nosotros, no, que la narcodictadura, que esto, no ponemos en bien el nombre del país, y no estoy diciendo que cerremos los ojos a los problemas internos que tenemos, pero si estamos en un foro internacional, hablemos bien del país, porque no queremos asustar a la gente, ¿eh? Eso por un lado. Por otro lado, y estaba haciendo las anotaciones del caso, creo que el espacio es tan importante y que no integremos el nombre de Honduras de una manera positiva es perder un espacio que es bueno para el país. Por otro lado, los temas que señalaba Gilberto, totalmente de acuerdo. La incidencia de las potencias en el mundo en estos conflictos globales por sus intereses mezquinos son una realidad. ¿Quién va a discutir eso? Por supuesto que es así. Sin embargo, yo siento que la forma en que la Presidenta señaló los problemas no es un llamado a una reflexión y a superar esos problemas, sino que un ataque a los que están haciendo. Entonces es diferente atacar que hacer un llamado a que integremos un funcionamiento distinto en el mundo, que tampoco nos vamos a chupar el dedo y que no es que porque lo digamos nosotros las cosas van a cambiar mágicamente, porque se mueven intereses espantosos a nivel mundial en el que nosotros posiblemente somos menos que una nada para los intereses económicos que se mueven en el mundo. Eso lo sabemos, pero yo reitero, siendo nosotros una nada, el espacio donde nosotros podemos decirle al mundo, aquí estamos, existimos, tenemos bellezas, tenemos turismo, tenemos islas de la bahía, tenemos, qué sé yo, una escuela agrícola que le da al mundo agrónomos fabulosos, etcétera. Tantas cosas que podemos decir positivas que siento que no se dicen, y entonces ahí es donde yo critico que perdamos el espacio para hablar propositivamente del país. Ya, si aquí vamos a seguir hablando de la narcodictadura y todo eso, porque son temas internos que tenemos que resolver, bienvenido, discutámoslo, ojalá que sea en foros propositivos y con gente pensante como ustedes, ¿verdad? Con las que se puede hablar y construir una visión de país para superar problemas que son una realidad, bienvenido. Pero vaya, por ejemplo, imagínate, vincular a este bloque ciudadano y generalizar y decir que el bloque es exclusivamente gente que es culpable de cosas que vienen pasando desde la colonia, me parece inapropiado. Es como que si yo dijera, porque siempre lo he dicho y lo sostengo, que el Libre es un partido donde nada sirve. No, eso no es cierto. Yo siempre he mantenido mi posición de que tanto en el Partido Liberal Nacional, PSH, PINU, Partido Nacional, Partido Libre y cualquiera, lo que tenemos es un reflejo de nuestra sociedad, donde lamentablemente tenemos personas que no son valiosas, pero tenemos personas que son valiosísimas. Lo que no debemos permitirnos, a mi criterio, es seguir permitiendo que las personas valiosas de las distintas instituciones políticas y los distintos sectores del país se sigan dividiendo por pleitos absurdos de personas que le interesa que sigamos divididos, porque si no tenemos unidad de criterios en las distintas fuerzas políticas del país,
Claro, si tengo una discrepancia con alguien acerca de un tema de corrupción, por supuesto que no me voy a unir a una persona así. Claro. Pero si sabemos que es una persona correcta, que tiene capacidades en el área que puede desempeñarse, ¿por qué no vamos a trabajar juntos por el país? Siempre me lo he preguntado, si Honduras es el propósito que todas las personas que venimos a estos espacios buscamos para su mejoría, ¿por qué no nos vamos a poder entender alrededor de Honduras? Y esa es la parte que yo siento que el discurso va cargado de división. Cierro con esto. Imagínate vincular al BOC con la gente que mató a Morazán. O sea, disculpen, ¿verdad? O sea, me parece que incluso a nivel cultural y de lo poco que le podamos enseñar al mundo es un error histórico totalmente grave, pues, porque no tiene nada que ver la gente actual con algo que pasó hace casi 200 años, que ocurrió incluso en Costa Rica, en un contexto colonial donde había una serie de situaciones totalmente distintas. Y al final, mira el ejemplo y lo vinculo a lo que señalabas tú, Gilberto, el tema de la elección del fiscal general. Estamos de acuerdo que estamos trabados en una situación ahí por toda la problemática que estamos señalando. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Miren, la Junta cumplió, ahí están los candidatos. El Congreso, perdón, ahí está integrado y ahí está la lista de candidatos. ¿Qué impide los acuerdos? ¿Y qué impide los acuerdos? Discúlpenme, cuando hay un conflicto, las dos partes tienen algo que ver. No podemos decir que exclusivamente es un sector de la sociedad, porque ¿qué faltan? 7 votos, 6 votos. Si hay una gran mayoría de 70 y tantos votos que ya están listos para elegir, ¿cómo es posible que por falta de 7 votos no lo logremos cuando es una obligación constitucional? Porque no hay ninguna excusa para que no se haya elegido. El fiscal general ya tendría que haber estado elegido porque todos los elementos están ahí, excepto que los intereses de quien sea, no quiero señalar a nadie en particular, están impidiendo que se haga. Y ese es el problema de fondo. Entonces, a mi criterio, siendo ella la presidente de todos los hondureños, debe buscar espacios y comunicación que busquen romper toda esta división que ya existe. Ojo, no me voy a engañar y no voy a decir que es sencillo después de todas las cosas que han ocurrido, pero siento que, como decían algunos filósofos de la historia, si seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos actos, las mismas acciones, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, amigos. Entonces, el país tiene que buscar una visión en la que todos estos actores políticos, todos estos actores sociales, el pueblo, la sociedad en general, que somos todos, sean obreros, sean profesionales, sean políticos, tenemos que rescatar una visión que unifique criterios y que vea al país en sus pasos para salir del fango en el que estamos metidos. Pero si seguimos peleándonos, lo único que vamos a hacer es hundirnos todos. Ese es el criterio que yo tengo y repito, con esto, perdón Raúl que me extendí, cierro. Creo que el discurso tiene cosas muy buenas, pero que están dichas de manera inadecuada y que se plantean en espacios y foros que tal vez no son los adecuados. Aparte, sí siento que cuando hablamos de los logros que mencionó Kenneth, creo que se dieron figuras e imágenes de logros que, con todo respeto, no lo veo. No creo que sean reales, y si no aterrizamos a una realidad, es como que vaya yo al médico y le diga, no, si tengo una gripita y resulta que tengo cáncer, ¿va? Porque me van a dar un par de Panadol y entonces la Panadol no me va a curar porque la enfermedad es más grave, y si no la afronto como lo que es, vamos a seguir cometiendo errores. Perdón si me extendí. Antes de Eugenio, dice el abogado Elvin Carrillo, dice el abogado, saludos en estudio. A ningún delincuente le va a gustar que le digan sus fechorías. Honduras invoca la paz mundial. Don Antonio Molina, buenos días, Raúl, y a sus invitados. Ojalá llegue el día en que el Libre deje de hablar del pasado y empiece a ver el presente para construir el futuro. Lamentarse es la presencia de la ineptitud. Aquí dice don Carlos Chactur, buen día, saludos a los amigos panelistas hablando del tema de corrupción. Seguimos sin acceder a la cuenta del milenio, nuevamente sin acceso al compacto en el 2023.
En este tema hemos considerado dos situaciones: el combate a la corrupción, que tiene que ver más con los procesos judiciales, y la penalización del delito, y la otra es el control de la corrupción. En ambos aspectos salimos aplazados. Nuevamente es verdad que tenemos una nefasta herencia en este tema, pero lo grave es que no tenemos una estrategia que se esté implementando actualmente, dice don Carlos Chactur. También dice aquí Miriam Gómez Cabrera: buen día, Raúl y sus invitados. Me parece correcto que la presidenta dejó evidenciado internacionalmente los grupos de poder que boicotean su gobierno. Claro, a ellos no les conviene que se les recuerde y que no se olvide la gran corrupción que hicieron y destruyeron el país. ¿Por qué? Pregúnteles, ¿por qué solo Honduras sale en defensa de Nicaragua, Venezuela y Cuba? Bueno, yo creo que en el caso primero de lo que se ha dicho acá, en los grandes problemas del mundo y de las sociedades, sí, evidentemente pueden haber una lista mucho más enorme, y si aparece otra lista igual diríamos, bueno, ¿y por qué no se mencionó esto? Ahí hay para claro, para grande, ¿no? Mire, yo creo que hay una cuestión también. Esta idea, normalmente, yo reiteradamente, cuando hay un tipo de discurso como este de la presidenta, uno cree que estas cosas son nuevas, pero realmente hay esta idea de que con lo que se dice se le hace daño al país, ¿no? Y muchas de estas cosas afuera se conocen también, y ahí lo que hace es también reconocerse y reafirmarse. Mira, yo recuerdo, Raúl, Río, Kennedy, y que desde los años 80, sí, una de las grandes acusaciones a los defensores de los derechos humanos, y todavía ahora, sí, y a los movimientos sociales, es que le hacían gran daño al país, porque denunciaban lo que aquí pasaba. Y solo que echamos una mirada 3 décadas atrás, y ese siempre fue un discurso en contra de defensores de los derechos humanos, incluso del mismo CODE, del COFADE, etcétera, y siempre fue esa matriz narrativa que estuvo presente y que le hacían un gran daño. Todavía en el gobierno de Hernández, en el régimen de Hernández, a muchas de las denuncias de corrupción se planteaban también como haciéndole daño al país. Mira, eso no es nuevo, ese es un discurso que está más o menos encarnado en una forma de pensar de sectores que han gozado de los privilegios en el país, ¿verdad? Eso ha estado planteado. Fíjate que hoy escuchaba en una de las noticias que por lo que dijo la presidenta, ya ahora es que no va a haber acuerdo en el Congreso para elegir al fiscal. Que eso vino a complicar ya. Mira, por favor, ahí no hay acuerdo, porque tú bien lo has dicho, hay posiciones totalmente diferenciadas que tienen que elegir en el marco de esa lista, porque todos se sometieron y aceptamos esa junta proponente, y por lo tanto yo estoy totalmente de acuerdo, hay que respetar y elegir dentro de la lista de los cinco candidaturas y los 4 candidatos y candidatas, porque son las reglas que entramos en ese proceso. Correcto. Con luces, con sombras, con críticas. Solo Chinchilla tiene licencia para pasarse por encima de ese se pasó, sí, y fácilmente sin olvidar ese nefasto antecedente que hoy en día, a pesar de ello, se debe reconocer. Entre otros, entonces, eso, mira. Y te voy a decir una cuestión, una de las cosas más polémicas, estamos metiendo en esta parte doméstica para luego ver lo del discurso de nuevo, una de las partes más polémicas, no del fiscal, sino del tema de la ley de justicia tributaria, es achacarle a Marlon el responsable único de que esa ley no se haya aprobado. Porque es un niño malcriado. Sí, porque se portó malcriado. Más allá de que estemos o no de acuerdo con cómo lo hizo Marlon, yo no, ¿verdad? Lo que sí es claro es que esa ley, si esa ley fuera favorable a los intereses, a los intereses de los grupos que siempre han hecho la ley, ya estuviera aprobada, más allá de lo que hubiese dicho cualquier funcionario. O sea, eso es lo que tenemos que ver, esos intereses que están ahí. Entonces,
por eso yo creo que esta parte de denuncia de lo que tenemos, de lo que nos pasa, y mezclar, conectar estos problemas internos con los escenarios internacionales, no es una cuestión que realmente sea la gran responsable de cosas, de cómo impacta acá a lo interno. Yo creo que es un reconocimiento de algunos aspectos. ¿Faltan otros? Sí, faltan muchos otros, hay muchos otros temas, ¿no? Yo creo que hay que reconocer algunos aspectos que no están en el discurso de la presidenta, probablemente con esa fuerza que les ha dado, pero que sí estuvieron en la gestión, en la reunión, la búsqueda de mover la Sisi. O sea, hay un compromiso que, aunque no sea el discurso central, por lo menos hubo gestiones directas. Con toda la herencia, la búsqueda de volver a la cuenta del milenio, que también es un reconocimiento a un mantenimiento de las relaciones con Estados Unidos, más allá de tensiones y desacuerdos y de cualquier relación con China también, o sea, de mantener ese espacio. Y la presidenta, antes de irse, dijo, voy con dos grandes objetivos, ¿verdad? Que es este de la cuenta del milenio y este de la Comisión Anticorrupción, que a mí me parece que son dos gestiones importantes que esperamos que tengan resultados un poco más adelante. Entonces, ese es un tema. Mira, hoy en día también, producto de cómo cambió el sistema de partidos, esto que está en el Congreso se hace ver como un Congreso que hoy en día está paralizado, que no hace nada. Y yo me pregunto, sí, está paralizado, tienen que llegar a un acuerdo, no cabe duda. Pero nosotros creemos que lo que hemos venido teniendo históricamente en el país, en el sentido de que los acuerdos antes eran fáciles, pero ¿qué tipo de acuerdos también eran? Sí, cuando claro, solo se iba a una casa de un político o de la misma, incluso, Fuerzas Armadas de los militares, más atrás, en los 80, y ya salían todos, y a veces ni cuenta nos dábamos de lo que realmente estaba en discusión. O sea, entonces... Claro, era entre dos. Exactamente, hoy esto está más complejo porque cambió el tema de la política y se diferenció el problema, guste o no guste, el problema de ahí político. Yo creo que para Honduras, que tiene esta frontera, ya lo dijo Gilberto, estar en una cuestión de desaprobación y con Nicaragua o quererse poner de enemigo estando en el puesto que ya está, lo puede hacer un ciudadano, pero realmente es una cuestión bastante complicada. Igual podría tener razones sobradas, depende de la perspectiva política y ideología, de criticar a Bukele. ¿No crees que también podría decir un montón de cosas? O claro, no digamos Guatemala, que no quiere reconocer, están ahí complicados con un proceso electoral y un cambio que también se vino. Es decir, pero el país está ahí y forma parte de ese entramado de países centroamericanos y yo creo que ese es un tema, para no irme más allá, el caso de Cuba, que tiene una historia totalmente diferente incluso que el mismo Nicaragua. Entonces, yo creo que sí hay que hacer varios matices, porque esto de que el daño al país, que bueno, y lo otro, no son discursos nuevos, son discursos que han estado ahí y que siempre han atacado a un tipo de proceso y de actores en el pasado, derechos humanos, movimientos sociales, ahora en un gobierno que retoma varios de esos temas, ¿no? Claro. Sí. Es que ahí Eugenio, mira, hay muchos temas, hay muchas cosas en las cuales coincidimos y en efecto, yo no creo que también sea un tema que le haga daño al país. Ahí totalmente coincidimos. Ahora, lo que sí hemos dicho y quizás en la línea es que quizás no era el escenario adecuado, digamos, para ir a tratar esos asuntos domésticos, ¿verdad? Porque obviamente ya lo dijo también la presidenta Castro en el pasado, lo ha dicho en otras ocasiones, sobre los mismos temas, ¿verdad? O sea, ya todos sabemos cuál ha sido los principales problemas que encontró la presidenta Castro en el Ejecutivo, en los otros poderes del Estado y cómo estaba la situación general del país, ¿verdad? O sea, todos lo sabemos y eso quedó establecido. Y también hemos dicho que la política exterior del país también lo define la presidenta Castro. Ahora ya sabe cómo trabaja el tema de la política exterior del país y es muy respetable. Es totalmente respetable, por eso dijimos que esos temas quedaban de acuerdo a cómo veía el tema. Ahora, donde puse el énfasis ha sido en el que queríamos ver un discurso más integrador, ¿verdad? Un discurso más integrador. Para dar un ejemplo, sabemos que los problemas de Honduras no se van a resolver en 4 años y menos en 2, de los grandes problemas que hay, ¿verdad? Eso es así. Y sabemos que, vaya, en el tema de salud sabemos que hay una gran cantidad de problemas.
pero habían problemas que la presidenta podía destacar, por ejemplo, ¿verdad? La construcción de los hospitales, cómo están en camino, cómo ha venido el tema de salud a poder reencauzar muchos temas. Creo que había oportunidad para poder decirlo, que todos los presidentes siempre hablan de 4 tópicos fundamentales. Si repasamos la historia, los presidentes hablan salud, educación, seguridad y muchos hablan de empleo y el tema internacional. Pero por ejemplo en educación, integrado con las otras áreas, el presidente Castro podría hablar de cómo ha recuperado los centros educativos, de que efectivamente hay más niños que están recuperando la matrícula escolar, o los centros de formación integral que está construyendo en La Esperanza, Catacamas, en otros lados, y que tiene mucha relación también con los otros sistemas, la parte de seguridad, los planes que está implementando, y hablar un poco de algunos temas que puede rescatar ella de su gobierno, porque nadie va a ir a hablar de las cosas malas, obviamente porque no se van, y que no se trata de eso, y que tampoco lo va a arreglar en año y medio de gestión. Entonces, eso es lo que decíamos, que queríamos ver un discurso más integrador, más conciliador, y acá no nos vamos a engañar tampoco en esto. O sea, la presidenta Castro va a hablar ahí obviamente de los problemas domésticos, pero nosotros sabemos que las diferencias que tiene acá la clase política y los problemas de no poder llegar a consensos, eso es histórico, ¿verdad? Desde que está el tripartidismo en acción. ¿Se agudiza la confrontación con este discurso? Es que a quien confronta no es a la clase política. Ojo, es que aquí, Eugenio, podemos tocar la parte de ciencia política, pero también la parte de la sociología. No confronta a la clase política, confronta a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que se empiezan a despotricar en las redes sociales y a darse duro. Confronta a los ciudadanos y no los integra. No, si ustedes saben que los políticos se terminan entendiendo al final. Al final se tienen que entender. Mire cómo el tripartidismo, cuando ya habían cuotas de poder, cómo se terminó integrando en el gobierno. Libre ya integrado en las instituciones del Estado, las tres principales fuerzas políticas integradas, y tratando de llevar la consecución de la administración del Estado ya de forma integrada. En el Ejecutivo ahora ya está integrado en el Poder Judicial, y el Legislativo, pues obviamente que ha estado integrado desde las elecciones de 2013, efectivo 2014. Pero el ciudadano... Y gente, se lo disculpa, y te dejan entras al juego de participar en los acuerdos hasta que logras tener la fuerza que te reconozcan los demás como tal. Mira lo que pasó con Libre un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo Gilberto estuvo más de frente? Fuera. Y lo mismo va a pasar si emerge otro partido, de acuerdo, con fuerza, va a entrar en cancha los que hoy digan que no participan de nada de eso, y que se están poniendo de acuerdo. O sea, eso así funciona, porque es parte de la política. De acuerdo, y es el entramado que sale, el control social, y entra la parte política. ¿Ah? Seguir desmoronando al país de esa manera. Esa es la parte preocupante. Pero por eso quisiera terminar diciendo de que de forma efectiva, ojalá, o sea, yo siento que nosotros ya sabemos los problemas que la presidenta Castro encontró. Estamos claros. Y que habrán muchas cosas más. Estamos claros, muchos narcos ya se los llevaron. Habrán muchos que quedaron ahí, que están y que tendrán 74. También, y que tendrán que judicializar y que tendrán que judicializarse también, porque ahora también somos productores, ¿verdad? Ya no solo somos tráfico, no somos productores. Sí. También, o sea, tendrá que haber una lucha frontal contra ese tema. La corrupción, miren, corrupción hubo antes y va a haber también a hoy. Que me digan que en este gobierno no va a haber, no es cierto. Mire, el ser humano siempre tiende a lo prohibido. El ser humano siempre tiene esa tendencia. No querramos ser como decía un penalista alemán, Winfried Hassemer, que pensamos en el hombre económico, que aquel hombre que antes de cometer un delito, hasta los delitos de corrupción, va a ir a ver el Código Penal cuando me toque pena. Tanto no, entonces no voy a cometer corrupción. No es cierto, mire, al final uno tiene que ser sensato y saber que también en esta administración va a haber algunas personas que van a incurrir en algún tipo penal. Eso así va a pasar, y se lo digo, Gilberto, Eugenio, eso es parte de la normalidad. Pero ahí es donde, el Estado va a reaccionar. Exactamente, es que la diferencia está en qué haces. Exacto. O si la estimulante está lo más alto. Exacto. Entonces, que es lo otro. Exacto. Entonces estamos de acuerdo. Sin duda. Estamos de acuerdo que la presidenta Castro estimule, y por eso dije qué parte del discurso era correcta.
haber dicho que venía a entregar también el tema de la CICI, a entregar el borrador de convenio, que quizá nos ponga propositivo, pero falta todavía un camino, no ha terminado la fase 1, falta que la fase 1 termina quizás hasta enero o febrero del próximo año, porque es toda la misión exploratoria hasta que emita su informe y diga si hay condiciones o no en el país para instalar el mecanismo. Luego la fase 2, que va a decir quién va a financiar el mecanismo, cómo se harán todos los procedimientos de selección, etcétera. Por eso yo le decía a la gente, alabamos que la presidenta Castro haya entregado el borrador, pero vendrá una fase también de ida y regreso, enmienda, observaciones, etcétera, y el mecanismo no va a estar aquí antes del segundo semestre de 2024. Naciones Unidas es engorroso, pero alabamos que la presidenta Castro esté apurando el trámite. Entonces, esas cosas son rescatables del discurso, pero queremos ver algo más integrador ya de aquí en adelante, queremos ver un discurso de la presidenta Castro más integrador. Son 10 millones de hondureños, como lo dije anteriormente, hay ahí de todo, pero ya queremos ver que efectivamente, mire, este discurso no le hace daño a los políticos, le hace daño al tramado social, al control social, porque andan en la calle uno viendo a la gente dándose duro sin necesidad, porque los políticos terminan resolviendo sus problemas en la mesa. Mire, el tema del fiscal, yo lo había dicho, no va a haber elección en la fecha programada, pero al final se van a terminar entendiendo, van a terminar sentándose, van a terminar comprendiendo que hay que dejar algo en la mesa de negociación. De una negociación política no se puede salir intacto. Ambas partes deben de dejar algo en la mesa y fiscal general juntos vamos a tener. No ahorita, más adelante, pero va a haber. Sin lugar a dudas que tienen que llegar a un entendimiento. Sí, sobre eso Gilberto también me dije, pregúntele a Gilberto qué quiso decir con que los que mataron a Morazán. Sí, a mí me están escribiendo un montón de argumentaciones acá, porque es una analogía completamente válida, ¿no? Es como, bueno, la lucha morazánica es por un lado una lucha antimonárquica, ¿no? Es una lucha porque pierda control la corona española y las oligarquías locales sobre el desarrollo de estos países, porque obviamente orientaban todas las políticas regionales para sus propios beneficios y para los beneficios del capital transnacional, ¿verdad? Se dice mucho, ¿no?, que fue también el imperio inglés el que asesinó de muchas maneras a Morazán, ¿no? Y se habla muy poco del papel, digamos, de Chatfield, ¿no?, ¿verdad?, en la región, ¿verdad?, el embajador norteamericano y inglés, perdón, también en el contexto, que fue uno de los grandes conspiradores para lograr el asesinato de Morazán un 15 de septiembre de 1842, es decir, hace 181 años. Hago la precisión porque también, y bueno, para generar más controversia, ¿verdad? Y nosotros, sí, es que yo, después de ver eso, la crítica que se le hizo a los desfiles, la verdad es que los desfiles deben replantearse, a mi criterio, ¿verdad? Esto no, ni siquiera es una posición partidaria para que nadie se vaya a sentir ofendido. Pero fíjense que yo estuve una vez en la Plaza de la Revolución de Cuba un 1 de mayo. Recuerdo que nos llevaron ahí donde está la estatua de José Martí y un obelisco. Y recuerdo que el desfile, que son 500,000 de trabajadores que se organizan un 1 de mayo en La Habana, pasan de 6 de la mañana a 7:40, 500,000 de personas enfrente de la Plaza de la Revolución. Son como 8 carriles, ¿no? Entonces puede pasar esa cantidad de gente sumamente organizada. El desfile dura 1 hora 40 minutos. Sobre todo por las recomendaciones de los médicos de que a la población no se le puede exponer tanto al sol. Acá no. Acá desde que sale el sol hasta que tenemos 12, 13 horas de sol, como para recetarnos un cáncer a todos. Somos solares. Sí, no, pero mira que ellos, los caribeños tienen más cultura de sol, ¿verdad? Porque sí, obviamente claro, tienen más sol, ¿no? Y ellos han evidenciado pues que no se puede exponer a la población a tanto sol. Yo creo que esto no, y el sol ahora tiene otras implicaciones. En estos tiempos el nivel ultravioleta está en su máximo. Los cambios atmosféricos hacen un daño que antes no se daba. Yo creo que no es correcto el desfile, Patrio, así lo digo. No es correcto ni la forma en que está planteado y por eso genera tantas incomodidades. Y bueno, volviendo a lo de Morazán. Sí, esos mismos sectores oligárquicos que usted, como dicen en derecho, si le sigue el tracto sucesivo, ¿verdad? Y usted va llegando a las familias. Me recuerdo, yo creo que usted le contó, Raúl, o usted tal vez estaba incluso presente cuando el presidente Zelaya una vez en el Parlamento Centroamericano volvió a mencionar aquellas palabras de Francisco Morazán cuando hablaba justamente de que ni el oro del Guayape, ni la joya, de todo ese discurso, y que menciona a los Aycinena, ¿verdad?, que asesinaron efectivamente a Morazán.
alguien se le acercó. Carlos siempre repite eso, ¿no? Carlos. Sí, pero es que es cierto, porque alguien se le acercó al presidente Zelaya y le dijo, mire, que hay unos familiares de los Aycinena, le dijo. Los mimitos, la descendencia directa. Entonces, esos son los que asesinaron a Morazán. Mucho más, claro. Claro, porque ahí estaba la Capitanía General, fueron los que políticamente más adversaron a Morazán con los intereses criollos y los intereses también monárquicos, ¿no? Era una sopa fea. Pero es una analogía correcta, porque estamos en contra de las figuras que defienden las élites. Entonces, por eso yo decía que la pieza del discurso es integral, ¿verdad? Es una cosa que menciona hasta de manera poética. ¿Sabes qué, Gilberto? Solo sí. un comentario. Yo creo que podés hacer analogías, pero cuando decís son los que lo mataron. Sí, claro, es una metáfora, pues. Sí, claro. No es que Toño Rivera va a aparecer ahí con el puñal, pero ves todos los pero memes que han salido, porque hay gente que se toma las cosas muy literalmente. O sea, sí, hay que culturizar a esa hay gente. que culturizar, pero también hay que saber decir, ¿va? Porque mira... A mí me parece maravilloso que una presidenta traiga la figura de Morazán, que es algo que nosotros queremos encarnar, que algo que nosotros queremos reproducir, lo traiga a la cotidianidad. Quiero abundar sobre dos temas importantes. Desde 1990, con el tema del consenso de Washington, nos hicieron creer que realmente bajo la lógica del consenso nos tenemos que poner de acuerdo en todo. Y miren, eso no es cierto. Hay cosas en las que yo he insistido, no nos vamos a poner de acuerdo. Es imposible que yo me siente a negociar con los narcotraficantes, con los delincuentes y les diga, vamos a lograr un acuerdo con el tema justicia. Eso no se va a poder. Esos intereses están completamente confrontados. Bueno, tal vez ahí por ejemplo yo comparto que tal vez las generalizaciones son perversas, no toda generalización es perversa. Porque decir que los 74 diputados son delincuentes, no, pero hay muchísimos de ellos, no pocos, muchísimos de ellos que están directamente vinculados a actos de corrupción que ya fueron señalados en el pasado. Y obviamente ellos no van a votar porque los metan presos. Y entonces ahí las posiciones no nos vamos a poder poner de acuerdo, ahí no hay consenso posible, ¿verdad? Por eso se ha incluso hablado de otros mecanismos. Por ahí un diputado apareció diciendo, bueno, y si hacemos una elección directa o si convocamos un plebiscito o un referendo y tratamos de vencer esa idea de que los consensos se consiguen en el país a través de las democracias representativas que tienen los diputados y que en realidad no están representando los intereses de la mayoría. Los diputados del BOC, los 74 diputados, sí representan los mismos intereses de los asesinos de Morazán, para hacer más larga la analogía todavía. Entonces ellos no van a permitir que la lucha contra la impunidad y la corrupción avance en nuestro país. Hay que aprender a administrar los disensos en las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no hay que querer imponer los consensos. Por ejemplo, aquí decía el abogado, la familia hondureña, que es un término obviamente muy popularizado. Miren, dicen que uno no escoge la familia, ¿va? Pero es que también a nosotros tenemos una élite extranjera en nuestro país, ¿verdad? Sí, que no valga como racismo, pero sí es una élite extranjera, que no tiene ningún arraigo por Honduras, no tiene ningún cariño por los hondureños tampoco, y que ha manejado el país a sus anchas para sus intereses. Con ellos no somos familia propiamente, ¿verdad? Propiamente hablando no somos familia, ¿verdad? Estamos en el mismo terruño, pero no tenemos los mismos intereses. Entonces no podemos hablar como en esas generalizaciones que sí justamente apuntan en la lógica del consenso de que todos somos iguales y todos nos vamos a poner de acuerdo. No, aquí lo que debe haber es más polarización de la opinión política. Y miren, hasta se armó un gran escándalo cuando yo dije polarización. Aquí debe haber más polarización. Sí, de la opinión política y del debate político. Oye, Lo que no significa. Yo tengo, por ejemplo, varios, pero bueno, y además que hasta hablaron que la polarización era marxismo y nada que ver. Germán, vos y yo podemos tener una opinión diametralmente opuesta, ¿verdad? Y eso es polarización. No significa que yo te voy a faltar al respeto. No ni significa que yo voy a pelear con vos. No significa, es probable que esas posiciones nos ayuden algunas veces a encontrar puntos intermedios, pero hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Las sociedades más polarizadas son las sociedades que más avanzan en el debate y son las sociedades más desarrolladas. Eso no lo digo yo, eso lo dice la sociología y las ciencias políticas. Sin duda. Entonces, cuando hablamos de polarización, no hablamos de confrontación política, que conste, ¿verdad? Ahora sí quisiera hacer un señalamiento muy particular. Y fíjese que... Es que mira, solo esto. Tu padre y mi padre, que eran los mejores amigos, ¿va? Lo sabemos, ¿va? Claro. Tú sabes todo el vínculo familiar que tenemos, que es toda una historia de una vida.
Sí, correcto. Yo estoy de acuerdo que podemos tener enormes disensos y que podemos respetar esos disensos totalmente. ¿Cómo hacemos para que la sociedad respete esos disensos y construyamos como primer escenario? Y segundo, ¿tú crees que tu padre y mi padre, a pesar de las diferencias que hayan tenido, tenían más diferencias o tenían más similitudes? Mucho más acuerdos. Mucho más acuerdos que desacuerdos. Entonces, yo creo que eso es mi mensaje de fondo. Tenemos que aprender a cultivar esa parte, y cuando tú haces la aclaración de que la polarización de las ideas, de las cuestiones y posiciones políticas es importante para que lleguemos a definir, cuando lo explicas así, yo puedo estar totalmente de acuerdo. Eso es pero todo. mucho ojo. Sí. Cuando soltás una palabra Pero que te la sacan Pero de... al inicio, cuando dice eso, pudo pensar alguien, Gilberto está llamando a la confrontación. No, de ninguna forma, claro. Por eso digo, mira, hay un comentario que quiero hacer. A veces pensamos que somos dueños de nuestras palabras, pero nuestras palabras dejan de ser nuestras cuando empiezan a caer en los oídos de todo mundo. Entonces, cuando somos figuras públicas, no digamos la presidenta del país, un funcionario como Marlon, etcétera, y no tienes cuidado de la manera en que expresas tus ideas, puedes generar consecuencias que no son positivas, y yo creo que es muy importante. Sí, o cuando se cree que sos dueño de la verdad. Y totalmente, y por eso es importante escuchar. Por eso es importante, es correcto. ¿verdad?, entender de dónde vienen las palabras, qué intereses representan y qué intenciones tienen. Hay personas de derecha en nuestro país que tienen buenas intenciones con Honduras, y eso yo lo reconozco paladinamente. Hay otras que no. Hay otras que se vincularon directamente y siguen vinculadas con el narcotráfico, y siguen vinculadas con el crimen organizado, y siguen entorpeciendo la gestión gubernamental, y tienen como objetivo también desestabilizar el país, y tienen como objetivo dañar la imagen de la presidenta Xiomara. Y eso lo hacen cotidianamente a través de muchos medios de comunicación, a través de acciones políticas en contra del gobierno, y eso también hay que señalarlo. Miren, aquí hay una cosa importantísima de señalar. 21 días de impunidad ha garantizado Cibrián a partir de esa desaveniencia que tenemos en el Congreso Nacional, ¿verdad? 21 días de impunidad donde las personas más corruptas del país, donde las personas que tienen sus manos llenas de sangre y de cocaína, como los dirigentes del Partido Nacional, ¿verdad?, siguen totalmente libres, totalmente haciendo a sus anchas, incluso ejerciendo políticamente sus funciones en el país y oponiéndose al gobierno de la presidenta Xiomara. Esos 21 días son caros como los 7 años de Chinchilla, ¿no? Son caros como el golpe de Estado, son como les digo, una ofensa para el desarrollo del país, que sigamos teniendo un fiscal que no se ve elegir. No le hagamos el juego, Gilberto. Por lo mismo tenemos que ver cómo, porque la democracia te marca, bueno, el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero el Congreso Nacional ya no se va a poner de acuerdo, Germán. No se va a poner de acuerdo. No hay manera de que ellos digan, está bien, métame a la cárcel. O que nosotros digamos, bueno, está bien, quédense libres. Ese es el debate que está dando en el Congreso Nacional. Sí, entonces, busquemos otra forma de la democracia. Tal vez no el plebiscito, tal vez otro debate. ¿Cómo fue eso de no hay manera de que ustedes digan que queden libres? Sí, nosotros no podemos decir que queden libres los que robaron al país. Pues. No podemos decir, no, está bien, les vamos a dar los votos para que ustedes gocen de impunidad. O les vamos a decir, dennos nuestros votos, por favor. Ese es el consenso. Dos cosas, don Gilberto. Sí, adelante. Cuando yo me refería a la familia hondureña, no me refiero a las élites que gobiernan el país. No. Cuando yo le dije a la familia hondureña, me refiero hondureñidad. a la hondureñidad, que está tierra adentro. ¿Sabe qué? La gente que no entiende cómo se elige el fiscal. Pero ¿sabe cuál es mi observación con ese concepto? Es que nos tiende a igualar, justamente. Porque todos somos familia, ¿no? Pero nos tiende a igualar como que todos los hondureños somos iguales, y no es cierto, ¿verdad? Hay una gran mayoría oprimida y hay una pequeña minoría opresora, que eso ya no deberíamos considerar a la familia. Sí, pero me referí a la familia hondureña y dije del entramado social, la persona que no participa de estos procesos, la persona que ni le interesa cómo se elige el fiscal, la persona que solo quiere saber si hay dinero en su bolsa. El hondureño de a pie. Exactamente, para comer día a día. Y segundo, mire, don Gilberto, yo entiendo que no se tienen los votos y que ustedes dicen, bueno, tenemos que ver ese tema porque de alguna forma tenemos que salir. El problema es cómo se elige sin votos, porque la Constitución ya establece un procedimiento. Y aquí sí yo puedo criticar algunas cosas. Si realmente querían buscar otro camino porque había que buscar otra estrategia, se tuvo 1 año y pico para poder hacerlo, para buscar los consensos. Se tenía buena comunicación con el Partido Salvador de Honduras, tenían una ala del Partido Liberal allá a su favor.
¿Por qué no se cambió el procedimiento en algún momento o buscar una forma de poder buscar una vía alterna? Pero ahora ya no hay otra. Esa es la que está en la Constitución. Hay 5 ahí. Hay que buscar la vía, pero buscar formas alternas ahora es desviarse del procedimiento constitucional. Ahora, ahí hay que reconocer algo, mira. Desde el momento que las reglas, aunque sea en un último tramo, van al Congreso, allí va al Congreso donde hay partidos, donde hay bancadas, donde hay políticos. ¿Sabes por qué te digo esto? Sí. Porque yo estoy totalmente de acuerdo de la meritocracia, sí, en general en la función pública. Sí, yo creo que dentro de los mismos partidos tiene que haber algún tipo de meritocracia. Vos no puedes poner, dependiendo para qué estás buscando la persona, tenés criterio para poner a alguien. Por lo tanto, hay cosas que ya no, que aunque nos gustarían, no pueden entrar, digamos, en la imposición como esta. Idealmente sí, que le doy la lista y que forzosamente los 2 que encabezan tienen, ahí vacías al Congreso de su función, porque yo te digo que son cosas, pero son cosas que a veces de algunos medios de comunicación quiero apuntalar una... Solo voy a hacer una pausa y me dice doña Lucía Miranda, buen día, la presidenta expone cómo encontró el país y la situación que quiere continuar con su gobierno para que la ONU entienda que está solicitando apoyo internacional para que le apoyen a corregir la corrupción y prevenir que no estén intentando boicotear su gobierno. Vamos a la parte final, Germán. Después de este discurso, ¿cuál es el ambiente político en Honduras? Bueno, pues yo siento que lamentablemente se crispan más los ánimos, porque obviamente señalamientos, yo vuelvo a repetir y con todo el cariño para ti, para Kenneth y para el Gribi y para todos los que nos están oyendo el día de hoy. Mira, cuando generalizamos y que decimos que todos los males comienzan con el Partido Nacional y terminan con el Partido Nacional, eso no es cierto, porque tenemos toda una historia donde las instituciones políticas y la sociedad entera está atravesada de gente corrupta, de gente involucrada en narcotráfico. Entonces, cuando enfocamos toda nuestra lucha hacia una persona en particular, hacia un partido en particular, siento que estamos cometiendo un error porque te está llevando de encuentro a todas las personas. Por eso ponía yo el ejemplo. Si yo dijera, libre no sirve, no es cierto. Pero vaya, te puedo decir algo con la confianza del caso. Tú sabes, por los vínculos que tenemos, yo conozco muchísimas personas de Libre, muchísimas. Tengo muchísimos amigos en ellos y todo. Hay mucha gente que no le gustó el discurso de ella, aunque a ti te haya gustado. Sí, siempre hay gente de mal gusto, sí. Siempre, sí, ¿no? Y gente de peor gusto y de todo lo que hay. Por eso te digo, pero el tema es que tengas buen gusto, mal gusto, mediano gusto, tenés que lograr conseguir un entendimiento entre todas esas fracciones, porque, vuelvo a reiterar, Xiomara Castro es mi presidente, y no lo digo ni porque voté ni porque no voté, porque si saco mi identidad, que aquí la tengo, mira Raúl, ¿qué dice aquí? República de Honduras, ¿verdad? ¿Y ella de dónde es presidente? De Honduras. Entonces, ¿es presidente de mi país? Sí. Pero cuando quiero decir, no, es que esa no es mi presidente, o aquel no es, no, son nuestros funcionarios, son nuestros partidos políticos, Estado, claro. Son nuestras instituciones y es nuestro país, y vuelvo al punto. Ese tema de coincidencia y ese tema donde tenemos que llegar a un entendimiento está representado por esas 3 banderitas que tenés ahí. Sea el color antiguo, el color actual, es la bandera de Honduras, es nuestro país, y yo siento que lamentablemente toda esa fragmentación social, esa fragmentación política, esa fragmentación económica no permite a las personas valiosas del país, que están en todos los lugares del país, se puedan entender, porque la división de unos poquitos estén en Libre, en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, en el PINU, en el Poder Judicial, en el Congreso, donde sea que estén, esos saben perfectamente dónde presionar para que se arme este zaperoco del que estamos hablando hoy. ¿Y qué termina ocurriendo?
que todos esos 9 millones de hondureños de a pie, como lo dijo Kenneth, que están esperando soluciones reales, no las van a recibir nunca, porque las personas que se atrevieron a llegar, que se atrevieron a ponerse en un puesto público, que se atrevieron a ser diputados, se encuentran en un ámbito donde es imposible luchar por los intereses del país, porque se van a seguir anteponiendo los intereses de determinadas élites políticas que siguen dominándolo todo. Y la única diferencia en ese concepto que comparto contigo eternamente, Gilberto, es con decir que todo eso ocurre única y exclusivamente en el Partido Nacional, porque eso no es correcto. No. Y si seguimos insistiendo en encender esa hoguera, solo vamos a seguir generando división y no vamos a lograr que los verdaderos culpables y los verdaderos corruptos que están en todos lugares paguen por las consecuencias de sus actos. Me dice Jonathan Laínez, pregúntele a don Gilberto si está siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo, que promueve la lucha de clases y la eliminación de la oposición. Por eso quieren un fiscal de ellos. Evidencia apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sí, bueno, nosotros estamos suscritos al Foro de Sao Paulo. De hecho, yo acompañé, bueno, la primera carta de suscripción la llevó la propia Berta Cáceres, Carlos H. Reyes, me acuerdo, cuando éramos Frente Nacional de Resistencia. Y la primera vez asistimos en el año 2011 con el presidente Zelaya, o 2010 creo que fue, a Buenos Aires para inscribirnos en el foro. Y por 10 años, pues yo estuve asistiendo al foro. Por algunos años yo era el representante también internacional del Frente y después un año más de Libre. Después asumió Ricardo Salgado, creo que fue. Y bueno, después asumió Gerardo Torres. Pero esas reuniones del foro han sido sumamente estigmatizadas, ¿verdad? Lo que se hacen ahí básicamente son análisis de contexto a partir de los criterios de los diferentes partidos políticos. En el foro hay versiones socialdemócratas de la izquierda latinoamericana, incluso, digamos, menos marxistas o menos de izquierda, si se quiere, ¿verdad? Unas que otras. Y hay debate, pero no se da línea ahí, ni tampoco se conspira contra la democracia, ni tampoco. Lo que se hace es que lo que se describe económicamente de la región y se toman decisiones o mejor dicho, se hablan de decisiones que los gobiernos han tomado, los partidos han tomado con base a su propia experiencia. De ahí quien pueda aprender o quien no quiera aprender, digamos, de alguna experiencia ajena. Pero eso es todo el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo no es un centro donde se distribuye recursos económicos, por ejemplo, eso no existe, o se tira línea política, como lo hace ver Fernando Anduray. Yo creo que no hay foro de Sao Paulo más grande que en el que está en el imaginario de don Fernando. Un saludo a don Fernando Anduray. Así que no, de ninguna forma debe estigmatizarse, es un foro, literalmente es un foro, y es, digamos, de espíritu sumamente democrático. Yo sí quiero también solo apuntar una cosa o para despedirnos, pues, que ahora se habla del tripartidismo. Yo creo que la figura es correcta. Nosotros hablábamos de dos partidos que históricamente representaron a las élites gobernantes de nuestro país, que era el Partido Nacional y el Partido Liberal. Hoy se suma un tercer partido a los intereses de esa élite, y es el PSH, y justamente responde al interés oligárquico, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos un tripartidismo que es enemigo del pueblo hondureño, ¿verdad? Es una expresión política. Yo sí voy para complacer aquí a Germán, dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Nacional y dentro del PSH hay gente buena. Yo lo he conocido, no, las generalizaciones, hemos dicho y lo recalcamos, son odiosas, ¿verdad? Y además no permiten el análisis, no permiten el discernimiento. En este caso, las vanguardias de esos partidos políticos están empecinados en oponerse al desarrollo del gobierno de la presidenta Xiomara. Y por eso nosotros lo señalamos como un discurso político, como un bloque homogéneo. Tal vez no lo sea, pero en su vanguardia política tienen como principal objetivo ese. Y los vamos a derrotar porque ya los hemos derrotado muchas veces, sobre todo en el campo moral, y los vamos a seguir derrotando con un gobierno que va a actuar siempre en función de las grandes mayorías. Para cerrar, Raúl, solo quiero felicitar al coordinador general de nuestro partido, que ayer se encontró de cumpleaños, ¿verdad?, el presidente Zelaya, y también destacar ese Twitter tan amoroso y tan lindo que le publicó la presidenta Xiomara ayer, ya tarde en la noche, después de, me imagino, una jornada extenuante de trabajo, lo que junto con el beso del 15 de septiembre demuestran la ruta del amor que lleva la refundación. Gracias, Raúl, por la invitación. Buenos días. Buenos días. Gracias, don Gilberto. Don Cecilio Cruz Guevara, director de Parques Nacionales, Chilo Cruz, dice: buenos días, le quiero decir al abogado Leicelar que los nacionalistas en más de 100 años son los que tienen atrasado el país. Don Germán, tus comentarios finales. Bueno, mis comentarios finales, y respondiendo a eso, yo entiendo que
hay determinados partidos políticos que en determinado momento han tenido el protagonismo en determinadas áreas. Pero yo reitero, si generalizamos y decimos que X cosa es todo lo que pasa, el primer error que estamos cometiendo es que no vamos a corregir eso jamás. Vaya, pongo de ejemplo, y con el respeto para la persona y los familiares de él, ¿qué no se dijo de Juan Orlando Hernández? Hay Juan Orlando aquí, Juan Orlando allá. Tiene 2 años de haberse ido del país y estar esperando su juicio allá, ¿verdad? Que se lleve como se tiene que llevar. ¿Y qué cambió en el país? No, porque cuando personalizamos las cosas, cuando es un tema de un entramaje completamente grande, y coincido con Gilberto en ese sentido de que hay una temática grande y estructural que tiene que ser cambiada y modificada. Pero yo insisto, y este es mi mensaje final, todos nosotros somos el pueblo. Los profesionales, los políticos, los obreros, los dueños de los medios de producción, todos. Si anteponemos los supremos intereses de la nación y hacemos que las cosas funcionen de mejor manera, el país va a empezar a caminar de mejor manera. El problema es que cedemos los espacios a personas que no les interesa la nación, que les interesan las cosas particulares, y eso nos hace que quedemos relegados. Y a la presidenta Xiomara Castro, independientemente de los efectos negativos o positivos que tenga su discurso, decirle, por lo menos yo no tengo ningún deseo ni ningún interés de que su gobierno fracase, porque soy hondureño. Y si Honduras fracasa a través de su gobierno, estoy fracasando yo y está fracasando toda la hondureñidad. Por lo que no somos. Es correcto. Entonces necesitamos construir una visión de país en la que todos tengamos cabida y dejar de seguir dividiendo a la población. Nada más. Gracias, Germán. Kenneth. Sí, bueno, también en esa línea, y como se lo decíamos a Gilberto con mucho respeto y con la independencia de siempre, esperamos de aquí en adelante ver un discurso más integrador, ver un discurso que incluya a todos los buenos hondureños, que trate de tener ya menos confrontación, de estar ya señalando lo que hicieron los anteriores. Ya efectivamente ya lo sabemos, ya sabemos en qué incurrieron y en qué situación se encontró el país. Queremos ver ya discursos conciliadores, discursos integradores, de más tolerancia en el país y en términos generales, yo no creo que estemos en 21 días de impunidad, don Gilberto. Creo que hay 1000 fiscales trabajando, el fiscal de la UFERCO ahora recién ha presentado ya el caso Narcopolítica 2 y lo hizo ahora en estos 21 días, sí. Presentó Narcopolítica 2. No está completamente. Yo estoy de acuerdo que debe cambiar la administración del Ministerio Público, fiscal general y fiscal general adjunto. Debemos tener nuevo fiscal general y nuevo fiscal general adjunto para el devenir correcto del Ministerio Público. Pero hay más de 1000 fiscales que están comprometidos con el país y yo creo que ahí hay personas muy independientes, muy honestas, muy transparentes y que también fue parte del discurso de la presidenta. Ojalá también que ya no sigamos con esto porque de alguna manera también dañamos las negociaciones, la clase política. Yo reitero esto, aunque digamos que no se puede negociar, es necesario. Hasta en los mejores países del mundo se negocia, se deja algo en la mesa para poder avanzar, para poder dejar huella y que así este gobierno también deje huella en la justicia, en la administración pública, el servicio civil que tanto se anunció ahora, que ojalá no solo sea el cambio de nombre. Hay formas de hacer la meritocracia, de cambiar, de hacer una evaluación de todo el personal de la administración pública y que realmente se queden las personas que tienen esa capacidad para poder estar ahí. Pues muchas cosas pueden cambiar. Ojalá que el discurso integrador venga de ahora en adelante y ya ese discurso que excluye se acabe y que podamos ver ya de ahora en adelante más discursos donde se resalten las cosas buenas que el Estado está haciendo a favor del pueblo hondureño. Así queremos vernos para integrarnos más y dejar de tener ese tipo de odio que se ve más, como le decía don Gilberto yo, en la gente de adentro, en la gente de la familia hondureña, que se despotrica entre ellos, porque popularmente así es como uno ve a la gente. Bueno, hay gente que se ha matado por política, sí. Raúl, y lo hemos visto en noticias, entonces creo que no es bueno ni conveniente y creo que ya vamos el próximo 2024 a entrar ya en el cronograma electoral
y realmente ya el pueblo ya está pensando, somos un país político, ¿no? Ya va pensando en esa ruta y ojalá que... Tal vez no sea la mejor referencia, pero Corrales Álvarez hace unos días dio unas declaraciones en donde dijo que no obstante, Honduras en Centroamérica es el país donde menos nos hemos matado por política y donde más consensos hemos logrado alcanzar a pesar de tremendas diferencias. Así que también hay una tradición de acuerdos interesante y de paz, ¿verdad? Que yo creo que Honduras puede perfectamente mantener. Exactamente, ¿verdad? entonces yo creo que es el momento oportuno para un comentario volver a adicional, él. mira, mientras se elija fiscal y se luche de manera frontal realmente contra la impunidad y la corrupción, bienvenido. Que son 21 días más de impunidad y tenemos 40 años. Pero que después de los 21... un segundo más, Germán. No, pero por eso te digo, pero si después de los 21 días le entramos con todo, bienvenido, pues en algún momento hay que empezar. Espera lo poco, espera lo mucho. Lo mucho, espera lo poco. Y el discurso integrador también tiene que darse, pues, Gilberto y Germán, Raúl, porque necesitamos una agenda legislativa que se mueva. De acuerdo, así es. Un proyecto en el que todos participemos. Así está la situación del país y sin duda ese discurso de la presidenta ayer va a seguir generando polémica en las próximas horas. Sin duda. Una pausa. Nos vamos. Sigan con nosotros. Gracias.